Hola, nosotros somos el equipo 10 y les estaremos hablando sobre la guía de la gestión de riesgos empresariales, en específico la pregunta 134 a la 144. Empezaremos por el capítulo Construyendo un caso de negocios convincentes. La pregunta 134 dice: ¿cómo construimos un caso de negocio competente para la gestión de riesgos empresariales? Un caso de negocio documenta la evaluación y describe cómo las capacidades esperadas y los beneficios relacionados se obtendrán con el tiempo a medida que se implementa la solución de gestión de riesgos empresariales, que la estaremos viendo como ERM, por sus siglas en inglés. Una buena propuesta no se puede dar sin conocer los riesgos principales de una empresa y las brechas significativas en torno a la gestión de estos riesgos. Cada organización debe hacer su propia evaluación de los resultados esperados para justificar las inversiones requeridas en infraestructuras de ERM y el marco de tiempo en el cual estos se realizarán. Los primeros puntos o los puntos a tomar en cuenta es: define la visión del ERM, describe el esfuerzo general, analiza el costo relativo y los beneficios, que en este punto quiere decir que el caso de negocio detalla el valor propuesto de ERM y proporciona un análisis de impacto de incluidas las medidas de éxito. Otro punto es: proporciona un contexto para supervisar el progreso a largo tiempo, es decir, un análisis de impacto de valor también proporciona un contexto para monitorear el progreso contra las proyecciones de línea de bases y el futuro neto de los beneficios esperados. El último punto nos habla sobre dar una explicación económica para seguir adelante. El caso del negocio proporciona un marco cuantitativo y cualitativo de los beneficios y costos esperados de ERM para uso de los patrocinadores para obtener la aprobación de la gerencia para proceder. Si es factible, se proporciona un análisis de impacto de valor, respaldo con un modelo económico creíble que proyecta los beneficios netos esperados resultantes de los cambios solicitados para que los patrocinadores de proyecto puedan aprovechar al máximo decisiones informadas sobre si hacer o no inversiones en infraestructura ERM y capacidades de gestión de riesgo. La siguiente pregunta, que es la 135, nos dice: ¿cómo seleccionamos las capacidades apropiadas para nuestra solución de ERM? La gestión debe decidir sobre las capacidades que mejor se adaptan a las necesidades de la organización. De estos hay puntos en tomar en cuenta, que el primero es empezar con el riesgo, es decir, comienza una evaluación de riesgo de toda la empresa y un análisis de brecha en torno a las capacidades para gestionar las prioridades de riesgo. El segundo punto es empezar en algún lugar donde sea. Comience con la mejora de las capacidades para gestionar uno o dos riesgos claves a la gerencia sabe que requieren mejorar. El tercer punto es salir de la caja. El cuarto punto es: piense y gestione estratégicamente, es decir, integrar la gestión de riesgo con estrategias. El siguiente punto es: nunca estar satisfecho, es decir, practique una mentalidad de mejora continua. Y por último, recuerde, no es ciencia espacial. Cuando más capacidades de mejora ponen la administración, más valores agregados tendrán la solución del ERM y mayor será la alineación de las estrategias de gestión de riesgo, procesos, personas, tecnologías y conocimientos. Presentamos y explicamos 5 pasos para comenzar a implementar el ERM. El primero es: realice una evaluación de riesgo empresariales, que es ERA, es decir, Enterprise Risk Assessment, para evaluar y priorizar los riesgos críticos. Articular la visión de gestión de riesgos y respaldar con una propuesta de valor convincente utilizando lagunas en torno a los riesgos prioridad. El siguiente punto es mejorar la capacidad de gestión de riesgo de la organización para uno o dos riesgos prioritarios.
El siguiente, evaluar la capacidad de la infraestructura de ERM y desarrollar una estrategia para mejorarla. Y por último, el punto 5 dice actualice la ERA, que es la evaluación de riesgo empresarial, para el cambio y avance de las capacidades de gestión de riesgo para el riesgo clave. A través de estos procesos secuenciados de creación y mejora de capacidades, la dirección puede poner en marcha los bloques de construcción de ERM para la organización. La pregunta 136 nos habla sobre cuáles son los factores claves de éxito o medidas de éxito al evaluar o la eficacia e impacta la implementación de ERM. Es decir, cómo podemos saber si se ha adaptado un enfoque de ERM exitoso. En esta pregunta, lo que nos va a hablar es sobre la premisa subyacente de ERM, es ayudar a los gerentes seniors y operativos a tomar mejores decisiones sobre cómo los riesgos deben gestionarse en toda la empresa. Es decir, si se toman buenas decisiones, ¿cómo sabemos si la decisión habría sido diferente si el ERM de la entidad no hubiera sido utilizado? Por otro lado, si la administración toma una mala decisión, ¿cómo sabemos si se hubiera tomado una mejor decisión si se hubiera implementado el ERM? Y habría marcado una diferencia en la solución si se aplicaba el ERM en el proceso de la toma de decisión. Y los siguientes son ejemplos de medida de éxito de las empresas que han utilizado el ERM. El primer punto es la integración de la evaluación de riesgos en los procesos estratégicos y operativos, es decir, la integración de la gestión de riesgo con la planeación de negocios y dirección estratégica. El riesgo se evalúa explícitamente de manera abierta y transparente. El segundo punto nos habla de identificar la mejora de riesgo, es decir, un mejor identificador de riesgo reduce el riesgo de tener riesgo por desconocimiento, reducir así la exposición de la empresa a sorpresas inaceptables que pueden afectar la evaluación del desempeño del mercado financiero. El tercer punto dice implementación de técnicas analíticas y de alerta temprana más efectiva. Es decir, mayor énfasis en el análisis sistemático, cuantitativo y predictivo conduce a decisiones más informadas. Mejorar las decisiones a su vez conduce a un mejor desempeño del negocio con el tiempo. El siguiente punto nos habla sobre la mejora en medidas métricas y seguimientos de riesgos específicos. Lo que nos quiere decir es el cambio de adivinar a saber o al menos comprender es una clara mejora, al igual que pasar de reaccionar a ser preparado. Los informes de gestión que rastrean los riesgos claves proporcionan evidencia de un mejor desempeño con el tiempo. El siguiente punto nos dice reducción del número o evitar incidentes de riesgo. Si una empresa puede demostrar menores incidentes de riesgo o pérdidas de eventos que el promedio de la industria, tiene una clara evidencia de un rendimiento superior. El siguiente es reducción de la variabilidad del rendimiento. La variabilidad reduce en los ingresos, las ganancias y los flujos de efectivo a lo largo del tiempo. Puede todas las demás cosas ser iguales, construyen a mayores múltiplos de precios-beneficios frente a las empresas pares que sostienen una mayor volatilidad en los resultados reportados. El siguiente nos habla sobre una reducción del coste de capital y mejora del valor para el accionista, que creo que no hay mucho que explicar porque en este punto pues se da la idea. El siguiente punto a tomar en cuenta es mayor sensibilidad al riesgo y conciencia del riesgo. Es decir, un cambio cultural en la organización conduce a un mejor enfoque en las metas y objetivos de gestión de riesgo, y reforzarlos es un indicador de la eficacia. El siguiente punto habla sobre la integración con informes de KPIs. Es decir, vemos una serie de empresas que integran la gestión de riesgo con indicadores de rendimientos, que son los KPIs,
Luego se toman medidas para abordar los riesgos significativos que podrían causar que la empresa no cumpla con sus objetivos de desempeño, y este vínculo solo puede ayudar a mejorar el rendimiento con el tiempo. Y el último punto a considerar es el éxito continuo de la empresa. Finalmente, algunos creen que construir y mantener la empresa competitiva y producir aumento en los flujos de efectivo y las ganancias por acciones son medidas indirectas de la eficacia de la gestión de riesgo. Mi compañero Daniel les hablará de las siguientes preguntas. Bueno, continuamos con la pregunta 137, la cual es la siguiente. ¿Qué es la administración de viaje y por qué es relevante para las implementaciones de la administración de riesgos empresariales? La administración del viaje organiza las capacidades para definir la solución del manejo de ERM, es decir, el Enterprise Risk Management, en un plan que construye las habilidades necesarias para llegar a los resultados deseados y que además haga frente a los problemas de cambio de administración asociados con la ejecución del mismo. A continuación vamos a desglosar algunos de los factores clave a la hora de organizar el proceso de ERM. El primer factor a tomar en cuenta son las expectativas del patrocinador. ¿Qué es lo que esperan los patrocinadores? ¿En qué tiempo desean ver resultados? Estas dos preguntas son muy importantes planteárselas, ya que los patrocinadores siempre van a buscar obtener resultados, ya sea a corto, mediano o largo plazo, y siempre van a estar al pendiente de cómo va su inversión. En segundo lugar, tenemos problemas de preparación para el cambio. Un plan de cambio es indispensable en la administración y provee una base sólida para los patrocinadores, ya que otorga un sentimiento de seguridad en caso de cualquier cambio imprevisto. En tercer lugar, tenemos los riesgos del viaje y restricciones. Se debe tener en cuenta los riesgos implicados en el viaje y el hecho de que son cambiantes. Esto quiere decir que debemos de ser conscientes de todos los riesgos posibles para así enfrentarlos con asertividad. Después tenemos el plan de comunicaciones del viaje. Para que el plan funcione es necesario que los individuos designados cumplan con sus responsabilidades, por lo que dichas actividades deben de ser distribuidas adecuadamente. Después tenemos el plan de coordinación. Quiere decir que se requiere de una guía para coordinar las actividades del plan, es decir, una persona o personas aptas para el manejo del mismo. Y por último tenemos la evaluación de rendimiento, la cual consiste en evaluar el plan en determinados momentos para así determinar las fortalezas y debilidades del mismo y conocer de esa forma sus fortalezas y debilidades. Después vamos a la pregunta número 138, la cual dice lo siguiente. ¿Qué es la administración de programa y por qué es relevante para la implementación del ERM? Bueno, primero veamos que es importante tomar en cuenta que la principal diferencia con el Journey Management Plan es que el programa de administración es táctico, mientras que el primero es estratégico y visionario. Sus principales características son las siguientes. En primer lugar, tenemos que lleva a cabo una constante evaluación del estatus del programa. Como lo mencionamos anteriormente, pues para evaluar fortalezas y debilidades del mismo. En segundo lugar, tenemos que se establece las metodologías mediante las cuales se diseñan las capacidades que brindan los resultados de las soluciones del ERM. Después tenemos que determinar que los múltiples proyectos estén correctamente compuestos en el momento adecuado. Y en caso de no ser así, tomar acción lo más pronto posible, lo cual está relacionado con el siguiente punto. Da seguimiento a los obstáculos y asegura que se tomen las acciones correctas. Y por último, reporta la implementación del estatus a patrocinadores, a la Junta y Administración. Esto con el objetivo de mantener claridad en todo el momento y brindar confianza. Por último, tenemos a la pregunta 139, la cual dice lo siguiente. ¿Cómo podemos, ya sea cuantitativa o cualitativamente, evaluar los beneficios de implementar el ERM en términos de mejorar el rendimiento? Bueno, pues los pasos que se toman en caso de que la administración de riesgos haya optado por mantener un estado optimizado en la madurez de las capacidades del modelo son los siguientes. En primer lugar, tenemos
cuantificar el riesgo a nivel empresarial. De esa forma, identificando aspectos a mejorar. En segundo lugar, tenemos mejorar el rendimiento de la compañía, implementando múltiples estrategias como las mencionadas en los puntos anteriores. Y por último, establecer una ventaja competitiva sostenible, tomando en cuenta el riesgo reputacional. Para este punto es clave. Y bueno, para concluir, podemos decir que implementar una solución de ERM, es decir, Enterprise Risk Management, no es algo que se logra de la noche a la mañana. Se necesita de un continuo progreso para mejorar las capacidades de administración de riesgo a lo largo del tiempo. Bueno, por último presentaremos de la pregunta 140 a la 144. En la pregunta 140 tenemos cómo se gestiona la implementación del ERM. Y bueno, el responsable del ERM o los responsables deben realizar un seguimiento del progreso con los siguientes 4 pasos. Primero, asegurarse de que el proceso de implementación se centre en las cosas correctas mediante el uso de un análisis de brechas en torno a las capacidades para gestionar los riesgos prioritarios de la empresa. Segundo, tener un plan que describa las actividades secuenciadas lógicamente para desarrollar las capacidades necesarias de la gerencia. Tercero, monitorear la ejecución del plan contra los puntos del control establecidos. Cuarto, evaluar los beneficios de la gestión de riesgos contra los beneficios esperados propuestos en el caso de negocio, es decir, si se han cumplido los objetivos que se plantaron en un inicio. Y bueno, la siguiente pregunta. En esta diapositiva abordaremos las siguientes 2 preguntas. ¿Cómo sabemos que hemos terminado y cómo podemos asumir algo como implementación de RM? Bueno, se termina cuando el plan de implementación se ejecuta por completo y se ven reflejados los beneficios establecidos en el caso de negocios que se hizo desde un principio, ¿no? Y, y bueno, una vez terminado, pues se tiene que seguir monitoreando el progreso o cómo se está llevando a cabo las actividades. Para esto, pues el monitoreo lo realizan los directivos o el comité de administración, ejecutivos, pues en general toda la empresa, ¿no? Tiene que ir revisando cómo se están llevando a cabo las actividades propuestas desde un inicio. Y para la siguiente pregunta de cómo podemos asumir algo como la implementación del RM, tenemos primero que tomar en cuenta que se deben priorizar los problemas que necesitan una implementación. Esto es una decisión que deben tomar los directores y el consejo de administración. Deben ser soluciones como planificación comercial, planeación estratégica, gestión de asignación de capital y desarrollo empresarial, entre otras, que se mencionan en la guía y que se han ido mencionando en las preguntas anteriores. Y bueno, el énfasis está en integrar las mejoras de la gestión de riesgos en la estructura y los procesos de gestión existentes. Es decir, no agregar como las soluciones o las mejoras en anexos de, de procesos que ya tenían antes, ¿no? Sino que dentro de los procesos existentes tienen que ir mejorando. Y bueno, las preguntas 143. ¿Qué estándares deben usar las empresas para evaluar su enfoque de RM? Como ya hemos visto en las preguntas anteriores, COSO proporciona criterios para guiar a las organizaciones y evita un enfoque único para todos. Por lo tanto, los estándares se encuentran dentro de los objetivos de la organización, por lo que el método COSO proporciona puntos claves de enfoque. Es decir, pues el enfoque va a depender de los objetivos de la empresa, es por eso que no es como el mismo para todas. Y bueno, por último tenemos la pregunta 144. ¿Hay algún obstáculo que se deba evitar al implementar un enfoque de RM? Bueno, aquí sí hay varios puntos que las empresas deben de considerar al implementar un enfoque. El primero es no comprender el propósito de la implementación del RM. La guía nos menciona que no es inusual que muchas empresas estén trabajando en una implementación sin comprender el problema que están tratando de resolver. Y pues la mayoría de veces esto pues, les toma más tiempo. Y bueno, el hecho de no aclarar como el propósito desde un inicio conduce a búsquedas interminables de soluciones.
Y la siguiente, o el siguiente obstáculo es falta de apoyo de CEO y directivos. Sin el apoyo y el compromiso del CEO y la junta directivo, la gestión de riesgos no puede implementarse de manera efectiva porque pues no tiene una priorización las actividades y pues no, en sí, si ni el CEO ni los directivos es como que le ponen mucha atención, pues menos las personas que van a trabajar ahí, ¿no? El siguiente, falta de aprobación y aceptación de las partes interesadas. En esta parte, pues, sin un compromiso de las partes interesadas, pues el éxito de la implementación no se va a ver reflejado. O sea, es decir, si ni, por ejemplo, si el CEO o solo algunos directivos están interesados o aprobaron como si les, estas actividades, pues no van a tener como una buena organización. La siguiente, falta de integración en el enfoque de RM de lo que en realidad importa. Bueno, aquí en esto pues es necesario que vinculen la implementación principalmente con temas comerciales, porque, bueno, la guía menciona eh, que si la iniciativa de RM la vinculan de manera más efectiva desde un principio con problemas comerciales, pues este vínculo va a mejorar como las métricas y las medidas y el seguimiento, ¿no? Porque principalmente los problemas de riesgos, la mayoría de las veces, pues vienen del área de comercial de un negocio. La siguiente es sumergirse en los detalles. Y bueno, acá pues muchas veces puede que se enfoquen como en un solo riesgo, ¿no? Y dejen como los otros así, o sea, si se enfocan en uno al principio o no sé, en cualquier tiempo, al principio o en el que inicia, entonces pues, ya no les va a quedar como más tiempo para los demás, ¿no? Y bueno, el siguiente es falta de roles y responsabilidades. Acá pues es muy necesario y importante que desde un inicio se propongan y se dividen bien las actividades y trabajos para llevar a cabo la implementación, porque puede que en algún momento todos o muchas, van a haber muchas personas concentradas como en un solo riesgo y pues esto sin querer pues va a afectar mucho, ¿no? Porque a los otros se les va a poner menor atención. Entonces, pues sí es muy importante que desde un inicio pues se se dividen o se lleva a cabo una repartición de actividades pues, correspondiente, ¿no? O sea, de manera organizada. El siguiente, falta de consideración de cuestiones culturales. Un cambio de RM, o bueno, una implementación de gestión de riesgos es un cambio de cultura. Por lo tanto, pues se tiene que llevar con sensibilización este cambio, ¿no? Pues no tomarlo como de un día para otro, ya se tienen que hacer las cosas, sino que se tienen que ir preparando a las personas para poder pues, acostumbrarse a este nuevo cambio o a estas nuevas actividades o los nuevos roles que se van a hacer dentro de la empresa. Siguiente, falta de equilibrio entre las actividades de creación de mercado y de control. Bueno, acá rara vez el resultado es bueno cuando las actividades empresariales y los mecanismos de control de una organización están desequilibrados. La búsqueda desenfrenada de oportunidades para crear valor empresarial sin establecer límites razonables a través de controles y equilibrios puede tener consecuencias desastrosas. Por lo mismo es que pues se deben desde un inicio, cuando se hace su paso de negocio, pues debe de haber un equilibrio entre las actividades que quieren como pues trabajar, ¿no? Y cómo las van a controlar. El siguiente es fracaso en el manejo de conflicto de intereses. Eh, bueno, la guía menciona que los conflictos de intereses pues son como los más que crean conflictos, que crean como desafíos más o son típicos los desafíos que se llevan a cabo por estos conflictos. Y bueno,
Por lo tanto, pues también aquí desde un inicio, pues es muy importante que se plantean bien cuáles van a ser, cuál es el propósito de esta implementación de RM, ¿no? ¿A qué quieren llegar, sus objetivos, cómo lo van a hacer, quiénes lo van a hacer, para evitar pues todos estos conflictos que les pueden llevar más tiempo implementando esta gestión de riesgos o incluso les pueden llevar a pagar más de lo que se habían propuesto, de lo que quisieran gastar. El siguiente es no aplicar el enfoque de la gerencia RM en toda la empresa. Y bueno, como menciona la guía, eh, el, o bueno, más bien como lo menciona COSO, la gerencia no puede implementar RM a menos que se aplique en toda la empresa o en una unidad operativa específica. Y por último, adelantarse a las capacidades de la empresa. Aquí, pues, o sea, puede que la empresa quiera como ya implementar, pues, una gestión de riesgos como ya con mucha tecnología, ¿no? Sin considerar pues que no tienen los recursos suficientes o en ese momento pues simplemente no pueden adquirirlo y entonces pues no van a poder como cumplir sus objetivos. Por lo tanto, también la guía menciona que el enfoque de RM es un enfoque progresivo para implementar pues, los componentes del marco COSO para abordar los riesgos prioritarios de la organización. Es decir, no, esta implementación no se va a llevar de un día para otro, sino que pues, va a tomar tiempo, ¿no? Para llevar a cabo cada paso y pues lograr como los objetivos que se proponen desde un inicio. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.